chilena, y en los últimos años del siglo XIX las circunstancias para Bolivia eran muy difíciles, primero porque sube al gobierno del Perú Nicolás Piérola, no muy amigo de Bolivia, más bien interfigura la relación con Chile, y como les digo, el tema de la Argentina y Chile entra en un proceso de solución, por lo menos en esa parte, y además Bolivia desgraciadamente se divide en una guerra civil entre liberales y conservadores, y que además es una guerra entre el sur y el norte sobre dónde va a estar la sede del gobierno. Bien, y entonces empieza este periodo entre 1900 y 1930, y sobre todo en la primera década del siglo fue una década muy difícil para Bolivia. Primero, como les digo, la guerra federal que nos dividió. Inclusive hay un proyecto de polonizar Bolivia, de dividirlo como había pasado con Polonia. Ahí los historiadores de Chile dicen que la iniciativa fue del Perú, pero la mayor prueba va al embajador Vicuña en Lima. Han encontrado cartas que realmente el proyecto vino de él, pero finalmente el presidente peruano rechazó completamente esta propuesta de dividir Bolivia, pero se lleva a tal extremo, ¿no?, de llegar a pensar por la crisis que llevaba a Bolivia. Por otra parte, teníamos grandes problemas, ¿no? Con Perú la relación en ese momento era conflictiva y distante. Distante porque los peruanos hasta el día de hoy, ¿no?, sobre todo en su parte de la memoria histórica, consideran que Tacna y Arica son una unidad, que siempre han sido peruanos, y que no, más aún en esa época era muy difícil pensar que iban a admitir que una solución para el acceso al mar sea por ese territorio, que ellos consideraban y consideran muy peruano. Entonces consideraban que estas negociaciones de Bolivia para salir por Tacna y Arica eran contraproducentes para él. Pero como si la cosa fuera pequeña, surgieron problemas en la parte amazónica de frontera, y se nombra a Argentina para quedar como árbitro de este problema. Y Argentina en ese momento era el país con el que teníamos más y mejor relación después del Tratado de Límites. Pero el laudo lo consideraban en Bolivia como muy favorable al Perú. Finalmente se llegó a poner de acuerdo, pero también hubo como un distanciamiento con Argentina. Con Paraguay ni qué sería por el problema de que ya comenzaron a surgir los límites en el Chaco, que luego nos van a llevar a la terrible y horrible guerra del Chaco. En la época liberal hay que reconocer el país a la modernización de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero también grandes problemas como el latifundio, por ejemplo el indígena de peón se vuelve, de comunario, se vuelve en peón. Es una gran época del auge del estaño, lastimosamente no aprovechado plenamente por el gobierno boliviano, pero obviamente el tema de no tener puerto estaba en latente, hasta que en 1910, es decir, que es la fecha nuevamente en que empieza aquel reclamo boliviano, con el famoso memorándum del canciller Bustamante a todos los países amigos, en que plantea que Bolivia no puede seguir sin puerto, y que plantea que se colabore a nuestro país para que Arica, que todavía no había decidido el plebiscito su suerte, el plebiscito seguía vigente, para que Arica pase a Bolivia. Y Bustamante se cuida mucho de no enojar al Perú y dice: vamos a pagar por ello. No sé de dónde nos íbamos a prestar, pero íbamos a pagar por el puerto de Arica. Entonces, desde ese momento, todo aquello de reclamar una salida soberana al mar. Es en 1920 que se abre una nueva esperanza para Bolivia, porque a consecuencia, como ustedes saben, de la Primera Guerra Mundial,
se crea la Sociedad de las Naciones. Bolivia, Chile y Perú, los tres países involucrados en este tema, firmaron el Tratado de Versalles, fueron fundadores de la Sociedad de las Naciones, y si bien en el tratado se estipulaba la no revisión de toda esta firma, la no revisión de los tratados por la norma más lío, sin embargo, en la Carta de la Sociedad de las Naciones, en el artículo 19, se abrió una esperanza porque decía que la Asamblea puede de tiempo en tiempo invitar a los miembros de la sociedad a proceder a un nuevo examen de los tratados que hubieran llegado a ser inaplicables. El gobierno chileno se dio cuenta que Bolivia se estaba preparando para presentarse ante la Sociedad de las Naciones y envía increíblemente los mismos protagonistas de 1904 para actuar así como arrepentidos tanto del lado boliviano y peruano en este nuevo arreglo. Y se llega a hacer un acta de enero de 1920 en que Chile manifiesta en esas actas de saque de diplomacia una frase vital, saben los embajadores, pero es una frase que puede tomar 3 años, ¿no? de discusiones. Y aquí se dice: Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar. Es el tema de discusión, salida propia al mar. Bien, entonces en 1920 presentamos una primera, no sé, en Chile y a veces en nuestro país también se pensaba que íbamos a pedir la revisión del tratado, pero obviamente se analizó que esto es muy difícil, ¿no? Porque los propios organismos van a decir, bueno, si revisamos uno, después vamos a empezar a utilizar muchos tratados. Entonces lo que estamos solicitando es que inste la Corte a negociar, pero igualmente podría parecer, bueno, ¿por qué no negocian igual? ¿Por qué necesitan que alguien les inste a negociar? Pues que se dice para negociar una salida soberana y útil, ¿no? Además de buena fe, y hay una serie de aspectos que se ponen ya de forma. Pero lo que esperamos es que ante una presión del nivel de la Haya, como ha sucedido en el caso de varios países, aunque no todos han cumplido inmediatamente, como el caso de Colombia, Nicaragua, en el caso de Bolivia, perdón, de Chile y Perú, aparentemente todo van a cumplir, ¿no? Entonces esperamos que con esta presión y además el apoyo que hay de muchos países a nuestra causa, sí entremos en una negociación, pero con ese fin, ¿no? De una salida soberana y útil. De ahí que tenemos esa esperanza, ¿no? Que un organismo de justicia internacional, un veredicto que tenga un efecto de ese tipo.